Hola, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a estos estudios bíblicos cristianos. Estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos en el libro número 1 que se conoce con la letra Aleph y estamos estudiando el Salmo número 12 que se conoce con la letra Yod Bet del alfabeto hebreo. Este salmo contiene 8 versículos y vamos a revisar 5 temáticas generales. Así que te pido primero que me acompañes a orar. Gracias, Señor Padre Celestial, bendito eres. Gracias porque tú eres el que nos llenas con tu amor, tú eres el que nos llenas con tu corazón, Señor. Gracias por la luz que nos das, por esa luz admirable. Te pedimos que nos llenes de poder, de amor, de denuedo, Señor, pero especialmente te pedimos de tu sabiduría. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que el único vehículo para la sabiduría es a través de el temor que podemos tener ante ti, Señor. Te pedimos, Señor, no solamente por las personas que se van a reunir, sino también por sus generaciones. Te pedimos para que tú les llenes también con esos manantiales de agua viva, Padre Celestial. Te pedimos que clamen a ti como el siervo clama por las aguas, con esa sed de que queremos beber todo el conocimiento que tú nos des, Señor. Te pido que estén atentos nuestros oídos a tus verdades, porque de ahí proviene la fe, Señor. Te pido que tengamos nuestro corazón dispuesto a ti, Señor. Ayúdanos en este estudio bíblico que estamos teniendo. Ayúdanos durante este tiempo, Señor, que sea agradable para ti, Señor, pero especialmente de edificación para todo aquel que escuche. Te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Salmo número 12 es un salmo profético en su primer versículo. Después, es una demostración de tristeza de cómo los valores morales y personales de los seres humanos caerán por el egoísmo y por la persuasión personal. Posteriormente, el Salmo nos explicará que la caída del hombre no solamente será el egoísmo y su vanidad, sino que utilizará herramientas específicas como es su boca y la hipocresía de su corazón. El Salmo expresa también que Dios estará dispuesto a levantarse por sí mismo en contra de aquellos que hagan sufrir a los menesterosos y a los pobres. Esto no importa si hay un medio de oración o no, simplemente Dios se levantará en la defensa de ellos. Por último, en este salmo podemos tener un gran aprendizaje porque nos revela la estrategia de los malvados para golpear al justo. Así que te pido, por favor, como es costumbre, que veamos la parte general del Salmo, que aparece ya ahí en tu pantalla. El Salmo es un salmo escrito por David, la fecha 1062 a.C. El tipo de salmo es un mismor, es decir, una plegaria o oración o petición, en donde nosotros ahora tenemos que aprender cómo debemos orar conforme David nos está enseñando en situaciones semejantes o ante contextos similares, especialmente cuando nuestra fuerza puede fallar ante el crecimiento de la maldad. El participante es el director sinfónico y el vocabulario que vamos a hacer partícipes va a ser la palabra al-a Sheminit, que ya explicamos plenamente esta palabra en el Salmo número 6, así que te invitamos si tienes una oportunidad de que puedas estudiarlo. Por lo pronto únicamente quédate con la figura de 8 cuerdas de un instrumento o también, como se dice en el mundo hebreo, que dicen ellos que el 8 también significa la generación octava de David. Y ahorita explicaremos de qué se está refiriendo este salmo. Veamos entonces la temática que vamos a cubrir. Primero, la desaparición de los hombres piadosos. Segundo, las evidencias de un comportamiento no piadoso. 3. Dios reivindica a los oprimidos. 4. Las palabras puras de Dios. 5. Los malvados merodean. ¿Ustedes han visto un gato merodear? ¿Cómo anda alrededor de nosotros? Bueno, esto es lo que nos está diciendo este salmo. Los malvados merodean. Así que sin más preámbulo, vayamos por favor al tema número 1 que se llama la desaparición de los hombres piadosos. Así que te invito a que vayamos al salmo número 12, versículo número 1 y lo vamos a leer en nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y vamos entonces a hacer una pregunta obligada.
¿Cuál es la pregunta obligada en este caso? ¿Por qué se acabaron los piadosos y confiables? ¿Cuántas respuestas tendrías tú a esta pregunta? La voy a repetir. ¿Por qué se acabaron los piadosos y confiables? Y déjame decirte que la palabra piadoso es la palabra hasid, que significa también o es traducido también muchas veces como misericordiosos. Así que podríamos plantear la pregunta nuevamente y decir, ¿por qué se acabaron los piadosos, los misericordiosos, los fieles y los justos? La respuesta, obviamente, es una verdad bíblica que nosotros podemos ya entender desde los tiempos anteriores si leemos en los primeros capítulos de Génesis. La respuesta es la siguiente: el incremento de la maldad exterior influye en la conciencia interior de los hombres. Sus corazones y sus pensamientos van a ser pervertidos, haciéndolos olvidar la aplicación de la justicia, la piedad, la misericordia y la verdad de Dios activa o pasivamente. Es decir, en otras palabras, la influencia exterior de la maldad va a ser que las personas empiecen a tener un enfriamiento en cuanto a las peticiones que Dios hace de las acciones que nosotros debemos de tener en este mundo. Estudiamos algunos puntos de referencia para esta verdad bíblica y dar respuesta. Y la respuesta número 1, vamos a decirla de esta manera: el enfriamiento del corazón hace desaparecer a los piadosos. Cuando leemos las señales que están en Jesucristo, que nos da Jesucristo en Mateo 24, tenemos que destacar que el primer punto en el que Jesucristo es enfático es el engaño, y les engañarán. Y dicen, bueno, ustedes pueden recordar muchos versículos bíblicos, y les engañarán entrando como ovejas, pero son por dentro lobos rapaces, y les engañarán diciendo que son los Cristos, y les engañarán diciendo que son profetas, etcétera, ¿no? Es decir, la apostasía será uno de los principales elementos que entrarán en la iglesia para tratarla de destruir. Pero después también Jesús nos da una lista completa de los juicios que Dios va a tener para la humanidad debido a que se ha terminado la misericordia y obviamente al incremento de la maldad, entre los que ustedes y yo podemos recordar las guerras y rumores de guerra, por ejemplo, las plagas y básicamente las enfermedades, entre otras cosas más. Así que Jesucristo es enfático y nos dice que el amor de los hombres va a ir bajando a través que aumente la maldad. Así que podemos ver esto en Mateo 24, versículo 12, y lo leemos de la siguiente manera. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que dése cuenta que la maldad es un congelador del amor ardiente hacia Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos viendo el crecimiento de la maldad. La Biblia nos dice que los hombres piadosos, justos y sinceros estarán ahí, pero sus acciones estarán pasivas y ausentes. No serán proactivos para ayudar a los pobres y menesterosos debido al incremento de la maldad y al enfriamiento de su corazón, debido a que van a pensar que no hay necesidad de actuar porque obviamente Dios estará a cargo de las cosas. Esto nos lleva obviamente a un enfriamiento tremendo y aquí está la primera respuesta. Empieza a terminarse los piadosos porque tenemos frío el amor. Sin el amor no podemos hacer sacrificio. Sin el amor en el ambiente cristiano no podemos trabajar porque no podemos desarrollar un servicio. Y aquí ponga usted muy claro, el amor es lo que nos lleva a servir a los demás. Por lo tanto, sin amor no podemos hacer nada piadoso o misericordioso. Segunda respuesta, la maldad eliminará a los piadosos. Sí, y está tremendo, ¿no? La maldad eliminará a los piadosos. De aquí podemos encontrar dos explicaciones, una dentro del contexto bíblico y otra en la historia de la humanidad. En la Biblia podemos encontrar el relato más importante, que es en el diluvio, en donde obviamente toda la humanidad es eliminada. Así que podemos encontrar este principio que hemos estado diciendo. La maldad es igual a la desaparición del justo. El incremento de la maldad va a hacer decrecer los justos. Entonces, a más grande maldad,
menores personas que hagan el bien. Y esto es el Apocalipsis finalmente. Jesucristo no viene a pelear con Satanás, porque ya Satanás está vencido. Lo que Jesucristo viene es a terminar la maldad. Por eso es el triunfo de Jesucristo, en donde todos estamos esperando que Jesucristo venga para que nosotros podamos tener una oportunidad de ser salvos por siempre y vivir básicamente alrededor de él. Así que volvemos a repetir, la maldad es igual a la desaparición del justo. Veamos en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 9, ya aparecen en su pantalla, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho. Repita usted eso conmigo para que no se nos olvide que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Lo que dijimos anteriormente, lo interior, que son tus pensamientos, estaban ya dedicados al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. De toda la generación, solo se encontró uno que caminaba delante de Dios en justicia. Usted imagínese cuántos miles o millones de personas había en ese momento en la humanidad y solamente existía un solo justo. Este justo, llamado Noé, fue rescatado finalmente con los 8 miembros de su familia, o más bien 7. Vamos a ver el otro punto en donde el que también podemos encontrar que no se encontraron más justos. Y ahora ponga atención en lo que está pasando, porque el aumento de la maldad hizo desaparecer a todos los justos y solamente estuvo un solo justo, uno solo. Y veamos la otra. El otro ejemplo lo podemos encontrar en la destrucción de Sodoma y Gomorra. El relato la encontramos en Génesis 18 y capítulo 18, capítulo 19, y Dios establece el juicio debido al incremento extremo de la maldad y del pecado de los ciudadanos de las ciudades de Sodoma y Gomorra. La pregunta para entender la relación entre maldad y desaparición del piadoso es la siguiente. ¿Cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra? Bueno, tenemos una escritura, una cita bíblica contundente. Esta cita bíblica la encontramos en Ezequiel 16, capítulo 16, del 49 al 50. Y aquí dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma y Gomorra, tu hermana. Soberbia, anótelo usted, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron en ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, lo que estamos viendo en el Salmo, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando yo las vi, cuando lo vi, las quité. Usted podrá sacar ya la lista completa, pero usted se dará cuenta que todo esto está en relación a los salmos anteriores que hemos visto, más este, especialmente la saciedad de pan y básicamente que la mano de ellos no fortaleció al afligido y al menesteroso. Algo que ya hemos visto que Dios le interesa mucho que pongamos nuestras acciones directamente en personas que tienen necesidad. La maldad entonces y la práctica del pecado llevó a la destrucción de estas ciudades en donde no fueron encontrados hombres justos, a excepción de Lot, sobrino de Abraham. Quizás usted va a decir, ¿cómo que Lot era justo? Bueno, esto se encuentra relatado en 2 de Pedro 2, versículos del 7 al 8, y usted va a poder leerlo cuando tenga tiempecito, en donde dice Pedro el justo Lot. Y obviamente Lot dio también cabida a que su familia, es decir, sus 2 hijas, también fueran salvas. En estos 2 ejemplos podemos encontrar ya una verdad bíblica vital. Dios rescata a sus justos de la maldad, la cual destruye a los hombres y a sus familiares independientemente de la condición interior de la maldad. Dese cuenta de qué forma fueron los hijos de Noé, al igual que de qué forma fueron las hijas de Lot. Y déjeme decirle que Dios va a buscar al justo y Dios va a encontrar al justo porque analiza el corazón y eso nos da obviamente la certeza de que Dios no va a dejar al justo desamparado.
Así que regularmente se dice un dicho popular que los justos pagan por pecadores y esto solamente aplica a Cristo. En la realidad nos dice que no es correcto. En la realidad nos dice que Dios rescata a los justos. Y vamos a ver esa verdad por si todavía nos queda duda en Jeremías 5, versículo 1, en la versión Reina Valera. Dice, recorre las calles de Jerusalén y mira ahora e informaos. Buscad a sus plazas a ver si halláis hombres, y si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Qué hermosas palabras nos da Dios. Hermosas palabras. Los justos entonces son rescatados por Dios. En ambos ejemplos entonces nos daremos cuenta que no hay muchos justos y generalmente la mayoría de los teólogos dicen que cuando llegue el remanente será el 10% de la humanidad, pero si se da cuenta aquí, ni siquiera es un 1%, simplemente nos dice que se pudo encontrar uno. Y si usted ve el debate que hace, no el debate, más bien la petición que hace Abraham a Dios cuando le dice, si encuentras 50, 45, 30, 20 y llega hasta 10 justos, destruirás a los justos, no, por amor de ellos no los destruiré. Lo que quiere decir que solamente 10 justos eran necesarios para que Sodoma y Gomorra no fueran destruidos. Así que debemos de preguntarnos en estos tiempos cuántos justos existen en la humanidad. Yo creo que muchos, porque de otra manera ya hubiéramos sido destruidos. Así que en ambos ejemplos podemos darnos cuenta que los piadosos, misericordiosos y justos no existían en grandes cantidades en ambas sociedades. Ahora, permíteme explicarte unos ejemplos históricos y te dije que pusieras atención en el número 8. En el contexto histórico se encuentra uno de los ejemplos más importantes con Israel. En la octava generación de los descendientes de David, la hija de Jezabel y Acab, llamada Atalía, produjo atrocidades, castigos, destrucción, muerte al pueblo de Israel. Y no hubo una sola nación o una sola persona que abogara por su causa hasta que ella fue eliminada. Los justos callaron aun cuando se daban cuenta que Atalía estaba haciendo cosas injustas alrededor del pueblo. Tenemos otro en las cruzadas, pero no me voy a detener ahí porque es más evidente el holocausto nazi en contra de Israel. En la Segunda Guerra Mundial podemos encontrar una falsa ideología en cual los nazis o los alemanes culparon a los judíos de la muerte de Jesús. Esto provocó una ira contra ellos y mataron a más de 6 millones de personas. Mientras sucedió todo esto y la muerte de estas 6 millones de personas, las naciones callaron, es decir, los justos callaron y no tomaron acción. Sabemos después que serían auxiliados los judíos, incluso se les fue otorgada su nación en 1948, pero por su momento, mientras pasaba todas estas atrocidades, todos estos suicidios, genocidios, los justos, es decir, las naciones, estaban callando. Vea lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto en Isaías 57, versículo 1. Y esto realmente hace triste porque este es el camino de la humanidad en el futuro. O sea, en donde la maldad va a llevar a tal nivel de destrucción que nosotros vamos a cauterizar nuestro corazón, nuestros sentimientos y vamos a ser incapaces de sentir dolor por los demás. Vea lo que dice Isaías 57, versículo 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo, que delante de la aflicción es quitado el justo. Otra manera que el justo puede ser quitado, mis hermanos, es cuando es asesinado. En estos dos salmos podemos encontrar datos históricos, pero en este salmo podemos encontrar datos históricos, pero también en la humanidad podemos ver ya la aplicación. Pero hay una parte profética en la cual dice que en los días venideros los justos también desaparecerán, serán quizás muertos o asesinados, quizás su corazón se va a enfriar, probablemente van a perder las ordenanzas, probablemente van a perder la enseñanza o se van a olvidar de sí mismos, pero especialmente van a olvidar la esperanza y el amor y serán arrastrados por toda esta sociedad que tendrá destrucción para ellos. Esto es lo que nos dice el Salmo. Entonces,
Los justos desaparecerán en los últimos tiempos por la destrucción, que será provocada por la maldad y obviamente por el incremento de la maldad en el corazón del hombre. Es muy importante entonces que a medida que la humanidad va creciendo y a medida que la humanidad se va desarrollando, es obvio que la maldad va a ser mayor, va a ser más creciente. Y esto es lo que nos dice Dios, que va a haber un deterioro a tal manera que va a ser destruido el justo. La desaparición de los justos entonces es igual al incremento de la maldad. La aparición del justo es igual al enfriamiento del corazón. La desaparición del justo es igual al asesinato de su, vamos a decirlo así, de su condición personal, de sus pensamientos, de su conciencia, de su corazón. Pero también la desaparición del justo puede ser el asesinato masivo de los mismos. Así que es muy importante que nosotros pongamos en nuestro corazón esta verdad como cristianos, especialmente por las generaciones venideras. El crecimiento de la maldad y los corazones van a ser cauterizados entonces, y esto ya no va a ser fantasía, mis hermanos, va a ser una realidad. De hecho, usted ahorita lo puede ver, mucha gente ve un accidente y prefiere grabar corazón cauterizado a llamar al 911 o llamar a un sistema de emergencia para que ayuden a la persona. Es preferible subir el video a que la persona se salve. Los justos entonces, piadosos, menesterosos y pobres, sufrirán ante una generación ególatra que solo verá por sus propios beneficios, destruyendo a quien se oponga a su paso, especialmente utilizando la hipocresía y el engaño. El juicio será entonces la destrucción por la maldad, la destrucción por la maldad. Y déjenme enseñarles lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Wow, esto está tremendo, ¿verdad? Muchos opinan que el remanente de los justos sobrevivirá a toda esta quemadura, pero desafortunadamente solamente los que Dios elija, que tengan un corazón limpio, real ante Dios y que sea verdadero ante Dios, esos serán los que serán salvados, como en el caso de Noé, como en el caso de Lot. Así que muchos estaremos dispuestos a pensar ahora en nuestro corazón qué tanto se tendrá que pagar por ser justos, especialmente el que tenemos que ir recto ante las cosas de Dios, un corazón amoroso, un corazón con esperanza y especialmente sabiendo que aún con esto estamos arriesgando la vida ante las críticas que los demás nos pueden hacer. No importa eso, lo que importa es que Cristo viva en nosotros y nosotros no nos enfriamos. Vamos a pasar entonces al tema número 2, evidencias de un comportamiento no piadoso. Evidencias de un comportamiento no piadoso. Y esto lo encontramos en el Salmo 12, del versículo 2 al versículo 4. Vamos a leerlo. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactaciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. Pregunta, ¿quién es Señor de nosotros? Fíjense qué jactanciosa va a ser la situación, qué verdadera opinión tienen, incluso qué forma de retar a Dios. El Salmo parece advertir que habrá algunas señales que aparecerán en nuestro comportamiento, dejándonos saber que los piadosos irán desapareciendo o probablemente la piedad se irá desapareciendo de nosotros, la misericordia se estará desapareciendo de nosotros si nosotros estamos practicando estas cosas que se acaban de mencionar. Esperemos que ni tú ni yo estemos practicando eso y nos estemos alejando de la verdad de Dios. El primer punto, entonces, como ustedes vieron, la gente honesta dice que va a desaparecer. Eso es lo primero que vimos. Pero van a aparecer gentes nuevas y estas son gentes orgullosas, autosuficientes, mentirosas, lisonjeras y especialmente que retan a Dios. Estudiamos entonces algunos de estos puntos para darnos cuenta conscientemente para que si en algún momento nosotros estamos haciendo estas actividades las dejemos de hacer.
El uso de la lengua es para muerte. La palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en la lengua. Y en Éxodo 20:16 dice también que no hablarás contra el prójimo falso testimonio. Así que la mentira es una de las formas abiertas y declaradas del engaño, mis hermanos. Fíjense, las mentiras piadosas, las medias verdades, las exageraciones y especialmente las promesas incumplidas, todo esto se convierte en mentira. Muchas veces cuando tenemos negocios hacemos promesas incumplidas para poder adquirir mercancía o para poder hacer transacciones. A veces mentimos a los bancos para poder tener dinero. A veces mentimos a quien nos va a prestar el dinero para la casa para que sepan que sí calificamos. A veces mentimos cuando no tenemos las cualidades para el trabajo. Es decir, todas esas mentiras que parecen piadosas, medias verdades o pequeñas exageraciones, desafortunadamente lo que Dios nos dice es mentira. Y la mentira descaradamente empieza con el engaño y volvemos a hilar con lo que estábamos diciendo con Jesucristo. Jesucristo dice en Mateo 24, todo esto inicia con engaño. La mentira te puede utilizarse o se puede utilizar para manipular a los demás. Y esto es un grado grande de degeneración, mis hermanos. Manipular a otra persona es algo no digno. Esto, en un grado más grande, cuando se va a ir aumentando la mentira, cuando se va a ir aumentando las falsas verdades, las medias verdades y las promesas incumplidas, irán llevando a la destrucción, especialmente de un corazón inocente. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas veces los corazones inocentes, al ser engañados, endurecen su corazón y no quieren volver a saber nada más acerca de los temas. Y obviamente muchas veces esto lleva a la traición o también posiblemente lleve en otro lugar a no querer saber nada de los demás. El amor se enfría totalmente. Y esto ya nos empieza a hilar con el tema número 1. Cómo una cosa lleva a otra y cómo se va cerrando un ciclo. El engaño lleva al enfriamiento, el enfriamiento lleva al alejamiento y obviamente a no querer hacer nada por tu prójimo. El punto número 2 que menciona no solamente es la mentira, sino los labios lisonjeros. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios. Permítame darle la cita. Proverbios 26 al 28. Léalo conmigo, por favor. Proverbios 26 al 28 dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Como si estuviéramos en la casa del jabonero, ¿verdad? La lengua lisonjera, siempre cuando una persona está haciendo lisonja, nos va a hacer resbalar. ¿Qué es lisonja? Cuando una persona está haciendo adulación a otra. Las lisonjas son comentarios que asignan virtudes que tanto el que las dice como el que las recibe saben que no son verdades, que no son ciertas, pero las aceptan. Las aceptan porque te gustan, porque sabes que te agradan, porque son halagos para ti. Sin embargo, la lisonja no es aprobada en el mundo de Dios. Regularmente la lisonja busca obtener un beneficio personal a la persona con la cual se está dialogando o con la persona con la cual estamos tratando de hacer un trato. La lisonja tiene un propósito egoísta y no es de Dios. De hecho, el Nuevo Testamento rechaza que una persona que haga lisonja tiene un carácter de Cristo. Si gusta, acompáñame por favor a Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 16, versículo 18, y dice de la siguiente manera: por tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirte, el que hace lisonja no sirve a Cristo, sino a sus propios vientres y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Te das cuenta? Y voy a ser otra vez directo, cómo empiezan los temas a juntarse uno con otro. La lisonja engaña a los corazones ingenuos. Los corazones ingenuos obviamente van a quedar resentidos y nuevamente el engaño va a traer como consecuencia la separación del amor o el enfriamiento del amor y suficiente que la maldad va a crecer en la persona, especialmente cuando ésta va a buscar desquite. Los lisonjeros no sirven a Dios, mis hermanos, se sirven a sí mismos, aprovechándose los demás. Voy a volverlo a repetir, aunque yo sé que a veces es duro, pero hay que ponerlo en la conciencia. Los lisonjeros no sirven a Dios, se sirven a sí mismos aprovechándose de los demás. El siguiente punto que nos marca aquí la palabra de Dios es la hipocresía.
Bueno, eso tenemos mucha práctica, muchos de nosotros, yo incluyendo, algunas veces también fui muy hipócrita. Por eso, gracias a Dios por la reprensión de la hipocresía, porque de esa manera se quita el doblez de corazón. En la Biblia esto así es conocido. La hipocresía es conocido como la doble cara o como el doblez de corazón. Y existe una gran cantidad de versículos que pudiéramos hablar sobre esto. El más conocido es Santiago 1.8, en el que se dice, el hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. Así que una persona hipócrita, su característica más importante es la inconsistencia. La doblez entonces es una forma de engaño nuevamente. Lo que Jesucristo dijo, empieza todo con engaño, pero con un grado mayor de intencionalidad. La persona tiene en su corazón un propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene? Que todos sus actos se encuentren a su favor. La persona practica una duplicidad. En su mente y en sus pensamientos tiene algo para manipular el ambiente y engañar el ambiente, pero en su corazón sabe que él desea o ella desea otra cosa. Así que sus acciones, sus pensamientos, sus ideas, sus emociones no son lo que dicen, sino están puestas para obtener un favor diferente o un propósito diferente, que es lo que verdaderamente desea. La persona hipócrita, nosotros no podemos ver realmente las intenciones de su corazón, pero la persona hipócrita se le olvida que Dios sí puede verla. Si pudiéramos recibir este comportamiento arrogante, porque no hay otra forma de decirlo, estas personas pueden caracterizarse en una forma de pensar que haciendo lo que les dé la gana, piensan que no van a tener castigo. Piensan que pueden hacer lo que ellos desean, especialmente hacer actividades injustas, jactaciosas, delante de los hombres y también delante de Dios, porque piensan que Dios no puede ver su corazón. Y usted puede revisar salmos anteriores en los cuales ya hablamos de esto. Este versículo puede recibirse todo en un punto nada más especial. Vaya conmigo a Jeremías 9:8 y vea lo que dice Jeremías. Y vaya que saeta puede traducirse de diferentes maneras, pero especialmente saeta es una, vamos a decir, una arma totalmente afilada, que puede ser obviamente una hacha o igual también puede ser una espada o un cuchillo. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone acechanzas. Fíjese qué hermoso describe la hipocresía Isaías. Por cuando usted ve a personas así que dicen, no, podemos estar en paz, no la llevamos bien, pero cuando te vas y te retiras, va y le cuenta a otras personas cosas de ti, esa persona es una hipócrita. El Salmo es claro, que Dios terminará con todo este tipo de comportamiento del malvado, con la hipocresía, con la mentira, con el engaño. Salmo 12, versículo 3, que ya habíamos leído, dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y su lengua que habla jactaciosamente. Así que la palabra original utilizada en este salmo es para la palabra destruir, es la palabra karat. Y la palabra karat significa cortar, rebanar, separar, destruir, consumir, derribar, destruir, quebrar. Literalmente lo que Dios nos está diciendo es voy a cortar a toda esta gente de mi remanente. Voy a cortar a toda esta gente que está haciendo daño a los justos. Así que esto significa literalmente que estas personas serán eliminados. En el Nuevo Testamento esto lo podemos ver de una manera más sencilla. A los apóstatas, dice el Nuevo Testamento, son como gangrenas y la gangrena hay que cortarla. O sea, el pedazo que no sirve hay que tirarlo. Eso es lo que está diciendo. Por último, en este mismo punto, estamos hablando de que los malvados, una de sus características es el continuar con la opresión al pobre. En concreto, los malvados estarán siendo cortados de los justos, pero los malvados tendrán como oportunidad el poder estar enfatizando su comportamiento con los que son más débiles. Ya vimos esto en el Salmo número 10, les invito a que usted lo pueda reposar, pero solamente en forma general te digo cómo es que el malvado actúa en contra del pobre o del más débil, con arrogancia, con trampas, con engaño, con armas, con mentiras, con lisonja, con hipocresía. Y nuevamente, si tú vuelves a encontrar todo esto, te das cuenta
que este comportamiento no es correcto ante Dios y Dios no lo aprueba. Así que hay que hacer una gran lista y conciencia para nosotros mismos para saber que no nos estamos metiendo en esa área. El malvado siempre causará sufrimiento al prójimo porque no tiene temor de Dios. Vamos al tema número 3. El tema número 3 dice, Dios reivindica a los oprimidos. Salmo 12, versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ello suspira. Muy bonitas palabras que nos da el Señor. El clamor del pobre y del menesteroso activan el amor de Dios y sus acciones. Note que esta es la parte del Salmo en donde Dios responde de una manera voluntaria. No es necesaria la intercesión o la oración de alguien más, sino simplemente que Dios quiere responder. Dios permanece ante la situación de injusticia de una manera muy particular. Déjenme le explico cómo. Permanece quieto, observando y juzgando. Oculta su rostro para que el malvado piense que no habrá justicia. Y por último, cuando el oprimido no tiene recursos y clama a Dios, Él es quien responde con todo su poder y justicia a favor del oprimido. Mío es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. El ejemplo más grande lo tenemos en el mismo pueblo de Israel, así que vamos a verlo en Éxodo 2, versículo 23, que dice, Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor con ellos con motivo de su servidumbre. Nosotros sabemos que Dios trajo a Moisés. Posteriormente llamó también a Aarón. Asimismo puso 10 plagas y por último dio el golpe final en el mar cuando abrió el mar y terminó con el ejército más poderoso del mundo. Así que Dios escuchó el clamor de los que estaban siendo humillados y Dios terminó dando un golpe a los que estaban haciendo maldad ante ellos. El libro de los jueces también nos va a contar sobre esta situación en donde contadas veces o muchas veces Israel tuvo que clamar a Dios porque los pueblos los estaban oprimidos. Así que acompáñeme al libro de los jueces, capítulo 2, versículo 18, para ver cómo era ese clamor. Dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Todo tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y les afligían. La fórmula era sencilla. El pueblo pecaba, eran probados y se les extendía corrección con otros pueblos. Después de que eran sometidos y los otros pueblos se pasaban de la mano, entonces ellos clamaban a Dios y Dios aplicaba el juicio. Dios respondía siempre con un juez para poderlo sacar. Entonces debemos aprender que todos estos comportamientos de opresión que hacen las personas en cualquier nivel siempre van a traer juicio, tanto a nivel individual como a nivel de nación, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Vea conmigo lo que dice en Zacarías 7, versículo 10 al 12, para asentar esta verdad. Dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieran escuchar. Antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero, vino por tanto un gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Aquí podemos aprender entonces lo siguiente. El oprimido puede pasar momentos tristes y de sumisión, permitidos por Dios, pero tiene la esperanza que será rescatado por Dios. 2. El oprimido tiene un aliado divino que está esperando para auxiliar cuando sea requerido su ayuda, que solamente requiere de su clamor. Y el oprimido siempre va a estar sometido a la justicia de Dios porque busca la manera de que Dios le esté
guiando. Así que vamos al tema número 4, y este es las palabras puras de Dios, las palabras puras de Dios. Y dice el Salmo 12, versículos 6 y 7, las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardas de esta generación, los preservarás para siempre. Las palabras de Dios son perfectas y no pueden compararse con el vocabulario normal del hombre, especialmente de aquellos que son arrogantes y malos. Las personas que se esfuerzan a hablar las palabras de Dios están asegurando que están hablando acerca de sus promesas. Así que tratemos nosotros de hablar las palabras de Dios. La palabra de Dios tiene la función entonces para el creyente de mantenerlo protegido bajo el amparo de Dios, porque obviamente nos ofrece su guía. Vea lo que dice en 2 Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos en los que él esperan. Las palabras de Dios limpias y refinadas como la plata son para que las practiquemos y las escuchemos, pero especialmente para que las pongamos en obra. Pero además es un escudo en contra de todo aquello que intenta cambiar nuestro destino, y es un escudo de todas esas técnicas que hemos estudiado hasta ahorita que el malo utiliza. Veamos lo que dice Proverbios 30, versículo 5. Todas las palabras de Dios es limpia. Él es escudo a los que esperan. Así que, mis hermanos, no hay ninguna duda, la palabra de Dios nos protege de todo lo que el malvado va a hacer. Así que vamos al tema número 5. ¿Te parece bien? Y ahí dice, Salmo 12, versículo 8. Cercanos andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y esto es muy importante que ahorita lo trabajemos con unos ejemplos directos para que todos tengamos la idea completa. El malo tiene esta especial característica: rodear a su presa para encontrar el momento preciso de atacarlo. Permítanme mencionarle entonces estos dos versículos bíblicos que son muy importantes. En el contexto del libro de Esther encontramos a Mardoqueo. Voy a resumirlo rápidamente por cuestiones del tiempo. Mardoqueo decidió no arrodillarse a Naamán ni inclinarse ante Naamán. Los siervos del rey le dijeron a Amán, fíjate que Mardoqueo nunca se arrodilla delante de ti. Entonces dicen que se enojó tanto y agarró tal coraje y odio a Mardoqueo que buscó verlo con sus propios ojos. Una vez que lo vio, se dio cuenta que sí era cierto y dice que ardió de ira. La ira es mala, mis hermanos, siempre lo hemos dicho y lo vamos a volver a repetir. La ira no es buena en ningún sentido. Entonces dice que él decidió investigar quién era Mardoqueo. Se dio cuenta que era un judío. Entonces fue y buscó al rey y le dijo: en tu reinado existe un pueblo que no sigue tus leyes y que sigue sus propias leyes, y es un pueblo que para nada te conviene, así que hay que eliminarlo. Obviamente, esta eliminación requería de eliminar a Mardoqueo. Entonces, Amán hizo un convencimiento del rey, y el rey firmó un decreto en el cual el pueblo judío tendría que ser eliminado. Obviamente sabemos que la reina Esther era también judía, pero no me quiero enfocar en esa parte. Entonces, Amán dijo: muy bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una horca y vamos a matar a esta persona. Sin darse cuenta, él estuvo poniendo una trampa completa, estuvo alrededor de Mardoqueo, y de repente el rey le manda a llamar y le dice: ¿qué harías para honrar a una persona? Él dice todo lo que tiene que hacerse para honrar a una persona, y resulta que tiene que honrar a Mardoqueo. Date cuenta de esto, que Mardoqueo nunca estuvo en contacto directo con Amán, mas sin embargo Amán quería destruirlo, Amán quería hacerle daño, Amán puso todas las condiciones, no solamente para dañarlo a él, sino también para dañar al pueblo judío. Amán había mandado un decreto para destruir a todos. Lo que no sabía que Amán que se estaba metiendo
en un gran problema porque se estaba metiendo con el pueblo de Dios. Como usted puede observar, nunca se existió una confrontación entre Mardoqueo y Amán. Mas, sin embargo, los sentimientos de odio, de coraje y de que se puso en los pensamientos en el corazón para destruir a este hombre fueron suficientes para que Amán estuviera rodeando a Mardoqueo de diferentes formas para conseguir su muerte. Finalmente, la horca que él creó sirvió para su propia muerte. Tenemos otro ejemplo más, que es el de Daniel. Y Daniel está por arriba de lo que se conocen como los gobernadores y los sátrapas. Y esto significaba que Daniel obviamente tenía más manto y más poder que ellos. Estos hombres se enojaron por esa condición. Entonces se dieron cuenta que Daniel era muy religioso. Entonces hicieron una propuesta y se juntaron y fueron con el rey y le dijeron, todo hombre, rey, que no se someta a ti por 30 días y que se hinque a sus dioses, entonces que sea muerto. Dice que el rey le pareció bien el veredicto y puso su anillo. Entonces, quiso decir entonces que cualquiera que se hincara o hiciera un rito religioso que no estuviera dándole su honra a Darío, entonces estaba en contra de la ley. Daniel no le importó esto y Daniel hizo sus 3 rezos como era costumbre y abrió las ventanas para ponerse hacia el hacia el este como es costumbre de los judíos. Y de esa manera fue visto y entonces fue denunciado. Una vez que fue denunciado, el rey Darío dijo, ¿qué pasó? Pero si es Daniel, y dice, trató de buscar las maneras de cómo evitar el conflicto, de cómo evitar la muerte de Daniel, pero esto no fue suficiente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que desafortunadamente tenía que darse el veredicto. Así que, como usted sabe, Daniel fue llevado a la fosa de los leones, en donde ahí un ángel estuvo protegiendo por toda la noche. Como el decreto era nada más que fuera puesto en la fosa de los leones y Daniel no fue muerto, al ser sacado Daniel fueron puestos también las personas que lo acusaron y ellas sí dicen que los leones las comieron, a ellos y a sus familias. Note esto. Alrededor estaban haciendo todo un complot, todo un conflicto en contra de Daniel y que Daniel no sabía qué estaba pasando. Así que así actúan los que son malos alrededor de nosotros, menoreando, dándonos cuenta de cuáles serían nuestras debilidades o de qué manera nos pudieran acusar. El último caso que te puedo mencionar rápidamente es el que tú ya conoces, que es el de Jesucristo, que siempre estuvo siendo cuestionado, acusado falsamente por los maestros de la ley. Por eso los judíos siempre procuraban matarle, porque solamente decían, no solamente quebranta el día del reposo, sino que hace milagros y no hace caso de la ley de nada y no se somete a nosotros. Entonces buscaron la manera hasta que pudieron encontrar la forma de sacrificarlo, pero la tumba no lo pudo detener y Jesucristo resucitó al tercer día, dando honor y gloria, y sabemos que por eso Jesús fue honrado por el Padre y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Déjame entonces termino con este versículo que creo que concentra específicamente toda o hace un resumen del carácter del malvado en este versículo, en este salmo. Job 30, versículo 8. Los hijos débiles y hombres, y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. ¿Lo entendiste? Hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Los malvados muestran su carácter tratando de eliminar a la gente a través de la envidia. Por eso son más bajos que la misma tierra. Así que mis hermanos, los esperamos en la próxima